9 sesiones, 9 meses continuos que estuvimos pues platicando sobre lo que había escrito el doctor Ayau en sus artículos que eran quincenales, creo que pude interpretar. Pues fueron bajando, ya no eran tan quincenales. Pero hoy cuando estaba pensando en esta charla, pensé que muchos de nosotros lo conocemos desde el ámbito académico, ¿verdad? Que dijo para la universidad, que dijo para los alumnos, pero los artículos realmente representaron qué dijo para el público en general, ¿verdad? Para el pueblo. Para el pueblo, sí, que era lo que él quería expresarle. Entonces hemos tenido la oportunidad de ver diferentes facetas del doctor, ¿verdad? La académica, que pues la vemos para nuestras clases, y esta otra parte como de sus publicaciones que hacía en el periódico, o sus publicaciones de prensa. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de que si alguno no lo conoció en persona, lo conociera ahorita en un videíto. Es bien chiquitito lo que vamos a ver, pero bien importante en qué creemos y cómo lo dijo el doctor Ayau. Creemos firmemente en la capacidad del hombre para encontrar mejor su destino en libertad pacífica. Creemos en los derechos individuales. Creemos que ni la verdad ni la justicia pueden ser descubiertas contando votos. Creemos en regímenes de derecho basados en reglas abstractas de conducta justa. Creemos que solo las personas responsables pueden crear civilizaciones prósperas y pacíficas, y que donde no hay libertad, no florece la responsabilidad. Y como en todas nuestras reuniones, tratamos siempre de tener a alguien que nos diera anécdotas, testimonios de lo que habían convivido con el doctor Ayau. Para esta reunión los traje en digital, ¿sí? Vamos también a ver anécdotas que nos dijeron otros profesores. Para quienes no conozcan este sitio, hay un sitio en la página de la universidad donde nos habla sobre que está en conmemoración de los 100 años del Muso. Y ahí encontré testimonios de 3 grandes personas, grandes profesores, que imagino que la mayoría los conoce. Lo que dijo Carlos Sabino. Carlos Sabino nos dice: Manuel Ayau estableció exitosamente un nuevo modelo para promover las ideas del liberalismo clásico en todo el mundo. Poca gente ha podido hacer algo parecido. Yo pienso, sin exageración, que se puede comparar a Manuel Ayau con Anthony Fisher o con Pierre Goodrich. Es un verdadero pionero y forma parte de la generación que buscó nuevos métodos para comunicar las ideas de la libertad. Y tenemos a Martín Krauss, en la forma en que está pensando, que aprendió del doctor Ayau, dice: conocí la leyenda antes de conocer al hombre. En las selvas de Centroamérica brillaba una luz tan fuerte que, como el dorado, se podía ver desde muy lejos. En cada encuentro yo he aprendido de Muso, estoy completamente endeudado con él. La verdadera inteligencia está en poder hacer sencillo aquello que es muy complicado. Y a él le sobra esa inteligencia. Las ideas y los marcos institucionales avanzan en el mundo gracias a la acción de emprendedores intelectuales como él. Yo creo que lo que nos dice Martín lo pudimos ver en los artículos que estuvimos leyendo, ¿verdad? Y ahora miremos qué nos dijo Carlos Alberto Montaner.
Entonces él nos dice, cuando Ayau fundó la UFM, las ideas estatistas, populistas y marxistas en Latinoamérica convergían en una oleada de seguidores, a veces violentos y a veces pacíficos. En un país que ha tenido tanta violencia como Guatemala, lo que él hizo representó un riesgo personal casi heroico. Entonces, esto era lo que quería compartirles y los invito a que entren a la página sobre los 100 años. Y ahora pasemos a nuestra lectura de hoy, los últimos capítulos, artículos que tenemos. Y primero que todo, quiero agradecerles a todos los participantes. En su mayoría todos se apuntaron muy rápido y presentaron sus resúmenes de qué querían compartir de cada artículo. Tenemos el primer artículo que nos tocaba, era de la página 280, sobre las desigualdades en China. Y aquí Johannes nos va a compartir. Y me pareció muy interesante lo que se dialogaba, digamos, en el artículo, porque pues se habla mucho sobre el derecho de la propiedad privada, ¿verdad? Y pues obviamente uno puede tener o definitivamente yo tenía una idea de China como este titán comunista, ¿verdad? Donde pues el concepto de la propiedad privada es algo que podría parecer ajeno a todas esas cuestiones, pero pues ahí especifica, pues comenta, ¿verdad?, de que China ha tenido una de las mayores rapideces de desarrollo y reducción de pobreza, específicamente porque han reafirmado el derecho de la propiedad privada. Y pues efectivamente, cabal, habíamos hablado de eso una vez en clase con Karen, pues el pragmatismo, ¿verdad?, de los chinos y esta cuestión de cómo el derecho de la propiedad privada, algo tan esencial para, como pues se menciona ahí después, la producción, y con la producción pues obviamente la generación de riqueza y pues el ampliamiento del bienestar de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se puede quitar, digamos, al propietario, cómo no se puede quitar a la persona que ejerce el derecho de propiedad si uno quiere tener un país pues donde se produzca y donde pues haya esta generación de riqueza que se menciona, ¿verdad? Ahí también pues hace mención Ayau sobre la igualdad ante la ley y sobre el hecho de que pues esta es bastante superior a la igualdad material, en el sentido de que pues la igualdad ante la ley es algo posible y es algo que es deseable, mientras que pues la igualdad material, aparte de ser muy complicada de hacer, en muchos de los lugares donde se ha intentado, pues ha llevado a mayor miseria humana, ¿verdad? Ayau plantea un par de preguntas muy interesantes y una de ellas es, algo que tal vez saco yo y me gustaría tal vez como ponerlo como pregunta general es si es China un buen ejemplo del desarrollo económico en la actualidad. Porque, digamos, no me recuerdo exactamente en qué época, en qué fecha fue escrito este artículo, pero pues han habido cambios y han habido ciertas tendencias que ahora, con tantos años de diferencia, podemos ver si han funcionado o no las cosas en el país chino, ¿verdad? Entonces, pues tal vez no sé si abro ahí la pregunta o pues solo para dejarla ahí en el aire. Aquí Luis iba a contestar. Sí, para el tema de China, que es engañoso, yo recomiendo las conferencias de Chris Lingle que hay en New Media. Chris Lingle tiene por lo menos 2 conferencias. Chris conoce muy bien China y explica mucho de las realidades de fondo del desarrollo chino. Yo solo quiero recordar que China es una dictadura totalitaria, comunista, en el cual todo negocio que se hace con el Partido Comunista Chino, aunque parezca que se está haciendo con un sector privado. Y solo porque me divierte, que no debería, pero ayer se cayó el puente más alto del mundo, ¿verdad? Construido en China. Y las razones no son estructurales solo del puente, sino estructurales de lo que es China en realidad, ¿verdad? O sea,
sumando lo que dice Luisfi, primero, lo que pasa es que China deslumbra, ¿no? Ya la gente lo ha puesto en un pedestal que ayer se cayó junto con el puente. Como bien dice, es un reflejo de lo que hay ahí. La gente no discute lo que hacen, nadie pregunta cuánto cuesta. Yo critico mucho toda lo deslumbrante que son las ciudades chinas y cómo llegan los occidentales y se apantallan. Pero en Occidente no lo vemos porque si lo hacemos como hemos aprendido a hacer un análisis económico, no es rentable. O sea, ¿quién hace dinero de tener ese montón de luces y colores y todo estrambótico que es muy atractivo, pero es engañaboz en cierta manera? Gracias. Yo estuve leyendo sobre el sistema legal en China y me parece que es una de las cosas más críticas que existen hoy. Si perdés tu trabajo, no tenés posibilidad legal de ampararte como individuo, ¿verdad?, ante el Partido Comunista. Y por otros lados, China se ha echado a andar económicamente, pero muchas compañías encuentran problemas legales. Cuando tienen problemas legales con respecto a entregas, con respecto a la producción, se han chocado con que, bueno, vamos a entrar a hacer juicio, que el sistema legal está endeble. Todavía el gobierno chino está aprendiendo cómo crear un sistema legal para poder realmente fortalecer todo el proceso económico. Y a mí me parece muy interesante porque en un artículo que escribió el doctor Ayau, en los últimos años, él dice que su experiencia le llevó a entender que el capitalismo, si algo debe de tener, es un sistema legal muy fuerte para poderse desarrollar. Y que esa era precisamente una de las críticas que él le miraba a Guatemala también, que su sistema legal, y ustedes pues no dejarán mentir, ¿verdad?, es uno de los problemas más graves que tenemos para poder desarrollar. Bien, gracias, Quique. Vamos a continuar con el siguiente artículo, que es La economía no es todo. Tono López nos va a contar lo más importante que encontró en él. Este también lo escribió en el 2007. Y yo las ideas que me llamó la atención de este artículo es, hay un poco como no quiero usar la palabra incorrecta, pero es un poco burlesco la forma en que el Musso se refiere a esa visión romántica de las alternativas. Dice, la gente dice, no todo es economía, también hay que cuidar el medio ambiente, hay que vivir en paz, hay que un montón de cosas loables y comer y disfrutar de la naturaleza. Entonces, pero al final él regresa al punto importante, es que la civilización se ha desarrollado por el lucro. Todo lo demás está bien, pero al final salimos adelante por el lucro. Entonces como que contrasta me recordó la idea del buen salvaje de Rousseau, de éramos buenos hasta que la civilización llegó, cuando la realidad es que lo que llamamos civilización es justamente en gran medida el afán de lucro hecho realidad. Y algo que completaría lo que nos dice el Musso en ese artículo es si caminamos hacia adelante, un poco lo que decía Johannes, cómo estamos hoy. Yo diría que hay una fascinación romántica por esas otras razones o motivos que hoy se pueden tener justamente porque se dio el progreso gracias al afán de lucro en los años anteriores. Entonces, el tema de la energía, por ejemplo, las energías renovables y todo, son más caras, o sea, no es la energía más barata. Y la energía que estamos satanizando es la energía más barata. Entonces, ¿por qué podemos, algunos, pagar una energía más cara solo por el amor al medio ambiente? Pero nos olvidamos que hay miles y millones de personas que podrían beneficiarse todavía como ellos si buscamos las soluciones más eficientes económicamente hablando. Entonces, ¿en qué medida esa Greta, esos que decíamos hace un rato, los Lulas, lo pueden hacer? Porque el mundo ha llegado a tal nivel de riqueza que podemos malgastarla. Porque de otra manera es regresar a ese primitivismo que no podemos, ¿verdad? Esa es la idea principal, creo. Bien, gracias, Tono.
Vamos a ver ahora uno de los grandes proyectos de Muso que hubiéramos querido que pues llegara a hacerse realidad, y nos va a platicar Johannes, por favor. Efectivamente hablaba sobre este proyecto que mencionan, ¿verdad? Y mucho de lo que habla, digamos, las ideas grandes que yo saqué de este artículo que menciona es, pues, obviamente, esa motivación primaria por que prevalezca el derecho del individuo, ¿verdad? El derecho del ciudadano y estas cuestiones, ¿verdad? Em, yo saco mucho, digamos, logro identificar, digamos, estas ideas que menciona, por ejemplo, Hayek sobre los temas de cómo deberían ser las normas en la sociedad, ¿verdad? Y él, por ejemplo, pone un ejemplo, creo yo, de que era de Brasil, donde ponían hasta en números específicos las tasas y las cuestiones que tenían que estar, de qué manera tenían que ser, y que él mencionaba que eso era, pues no era nada flexible, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando las cosas cambiaban, cuando los ambientes se daban de formas diferentes? Entonces, de que pues tenía que haber flexibilidad en ese sentido, y que tenían que ser pues cuestiones más universales, ¿verdad? También habla sobre el hecho de que pues el Poder Judicial no debería ser algo que entretenga pues intereses políticos, por políticos me imagino a los caprichos o los intereses de personas específicas, o ya, sino que sea un sistema pues, lo más objetivo posible, y pues que sirva para proteger estos derechos que son el fundamento de la civilización, ¿verdad? Y pues también acá rescato una pregunta que es importante, que es cómo, y esta sí la plantea Ayau directamente, es verbatim, cómo hacer congruente la vieja legislación con un verdadero régimen de respeto a los derechos individuales sin revolución. Y pues cabal ese tema, digamos, en especial, pues ahorita creo yo de que se ha escuchado mucho en otros lugares sobre bueno, personas que dicen, no, tiene que haber una revolución, tiene que haber un cambio total, tiene que votarse el régimen viejo y que se genere uno nuevo. Y pues cabal acá pues mencionan esta cuestión de, bueno, tal vez es mejor hacer estos cambios, regresar a una congruencia sin que haya esa necesidad, pero paso la pregunta para afuera, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede llegar a hacer eso? Y viéndolo, digamos, en este periodo de tiempo que ha transcurrido desde que él escribió este artículo, ¿verdad? Gracias, Johannes. Este artículo, como su título lo dice, reformas a la Constitución, y lo escribió en junio del 2007. Luego, en septiembre, 2 meses después, escribe el proyecto Pro Reforma, que Luis Fi nos va a contar. Bueno, sí, qué bueno que Johannes mencionó el tema del organismo judicial. Ahí en la biblioteca Ludwig von Mises hay varios ejemplares del periódico que editaba José Cecilio del Valle, que era el amigo de la patria. Y en uno de esos volúmenes dice: el establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas. Musso estaba muy consciente de eso, y por eso en ProReforma el tema del organismo judicial ocupa un lugar central. De cualquier manera, voy a leer un resumencito que hice de este artículo. Dice: el objetivo de ProReforma fue el de reformar la Constitución y promover que prevalezcan los derechos individuales sin privilegios, limitando el poder arbitrario del Estado y combatiendo la burocracia y la corrupción. Argumenta el artículo que la propiedad privada legítima es esencial para la eficiencia económica y que despojarla erosiona el orden social. Critica las leyes, la legislación que fomenta la irresponsabilidad, y defiende reglas claras e iguales para todos, respetando las desigualdades naturales sin castigar el pasado ni defender la anarquía.
Musso es clarísimo en sus exposiciones de motivos de prorreforma, clarísimo, y el texto era clarísimo. Sin embargo, hay tres cuestiones que quiero señalar. La primera es que alrededor de prorreforma en su momento hubo grandes campañas de desinformación por parte de gente muy destacada. Hubo malentendidos e incluso campañas negras. Uno de las desinformaciones que a mí más me impresionó fue un artículo que escribió Edelberto Torres Rivas, que es una vaca sagrada. Edelberto Torres Rivas escribió algo con respecto al Senado, pero alterando lo que decía el proyecto de prorreforma. Entonces yo escribí una página entera en el periódico aclarando el tema. Yo creí que en ese momento ese era muy importante por el nivel de persona que era, ¿no? O sea, si Edelberto Torres Rivas no había entendido, o sea, ¿qué pasaba con la demás gente? Y eran cosas muy, muy sencillas. El Senado, de cualquier manera, fue muy controversial en prorreforma. Otra anécdota personal es que en 2009 fuimos un grupito a Comalapa a conseguir firmas para prorreforma. Y Mayrita, ibas esa vez, ¿no? Fue buenísimo. O sea, la respuesta de la gente era encantadora. Nos pusimos ahí en el Parque Central un día de mercado y la respuesta de la gente era encantadora. Y Musso disfrutaba muchísimo, tanto en sus campañas presidenciales como en prorreforma. Él disfrutaba mucho de hablar con la gente. En esa ocasión él no nos acompañó, pero uno sí podía entender por qué es que él se entusiasmaba tanto cuando hablaba con la gente, por la respuesta de la gente. Y la última es una foto. Ahí estoy yo en el Congreso durante una audiencia sobre prorreforma. Tuve la suerte de ir en representación de un grupo de amigos, del cual Mayrita es integrante. Ese sí. Y fuimos a explicar por qué es que nosotros considerábamos que prorreforma era valioso, que se discutiera en el Congreso y que fuera admitido como una iniciativa de ley. Al final no se logró, por supuesto, estamos hablando de política, estamos hablando de intereses y de poder, pero sí fue fascinante ese procedimiento. Muchas gracias. Gracias, Luisfi. Después de este artículo que lo escribió en septiembre del 2007, en octubre escribe otro que es pro antiamericanismo. Carlitos nos va a ayudar a comprender mejor este artículo. En este capítulo, el doctor Ayau nos presenta la situación de que muchas veces el gobierno de los Estados Unidos está refiriendo al siglo XX, pero que entonces el gobierno norteamericano ha sido rechazado, ¿verdad? Y él presenta en este artículo, digamos, le llamé contradicciones, ¿verdad? Donde dice que los Estados Unidos, por un lado, genera admiración pese a su calidad de vida, al éxito que ha tenido los Estados Unidos, pero que también, en contraposición, él le llama un creciente antinorteamericanismo, pero él, bueno, luego va a explicar cuál es la raíz de esta actitud antiamericana. Y dice él que posiblemente se le debe a la política exterior de los Estados Unidos, porque él explica ahí, ¿verdad?, que esta política ha sido en cierto sentido imperialista, arrogante y yo podría decir intervencionista, en el sentido de que interviene en los asuntos internos de los países. Yo recuerdo mi profesor de política exterior de los Estados Unidos nos decía que en los Estados Unidos no hay golpes de Estado. Y esto se debe a que no hay embajada de Estados Unidos. Bueno, esto explica lo que está exponiendo el doctor Ayau. Pero él dice, entonces el doctor Ayau empieza a explicar qué es los Estados Unidos. Aquí le llamo en el punto 3 la cultura, porque así lo llama el doctor Ayau. Dice el doctor Ayau que esa cultura del ¿cómo es? Mind your own business, no sé,
que es como el respeto, no meterse con los demás, ¿verdad? O sea, el respeto al vecino, una cultura individual en la que yo no interfiero con los demás. Les es parte de la cultura de Estados Unidos, ¿verdad? Por otro lado, el principio de accountability, que él lo traduce muy bien, ¿verdad? Yo lo llamé integridad individual, porque es que siempre se dice que este término no tiene traducción al español, ¿verdad? Pero es más o menos, el doctor Ayau me agrada cómo lo explica, porque él dice es una especie de responsabilidad. Entonces, eso ha hecho grande a los Estados Unidos, ¿verdad? Y la cultura de no depender de no depender del gobierno para alcanzar uno de sus fines. Entonces dice, esta cultura en realidad ha sido admirada. Ahora bien, él explica en el artículo que ha avanzado el paternalismo y, y dice esa cultura del individualismo, el hombre de carácter, respecto al proyecto de vida de los demás, esa cultura del hombre hecho a sí mismo, ¿verdad? Seguro de que va a ser exitoso en un ambiente de libertad, se ha venido cambiando por una especie de dependencia del gobierno benefactor, para alcanzar sus fines. Entonces, esto ha ido deformando cultura. Por otro lado, la actitud norteamericana es, debería ser como difundir la democracia, ¿verdad? El doctor Aya usa la palabra democracia, y yo prefería llamarlo república. Está bien, ¿verdad? Él lo llama democracia, y yo entiendo república. Entonces dice él, bueno, ¿cómo podríamos definir la democracia en países? Yo, esto qué quiere decir que ahí está el método, como él lo explica en el artículo, y lo menciona Washington, y es de la persuasión. Se debería persuadir a los demás países que vivir en democracia, ¿no? Es la mejor forma de política de vivir, que genera paz. Pero también el doctor Ayau contrasta con la fuerza, ¿verdad? Dice él como que esta actitud es la que a veces no es bien interpretada, ¿verdad? La actitud de por la fuerza imponer la democracia. Y termina el capítulo hablando siempre en la línea del antinorteamericanismo. Dice el doctor Ayau que que se le habla del terrorismo islámico. Recuérdense que en el 2001 habían sido los atentados del 9/11, ¿verdad? Y el doctor Ayau está escribiendo en el 2007, o sea, él había pasado mucho tiempo y había habido mucho análisis del atentado del 9/11. Pero, entonces, a mí me gusta porque el doctor Ayau dice, bueno, entonces, ¿a qué le debemos el antinorteamericanismo? Es incluyendo el terrorismo islámico y todo esto, él se lo atribuye a que las bases militares norteamericanas, como están situadas en un territorio que los habitantes de esos países consideran propio, no les agrada que estén instaladas en su territorio. Esto ha generado el rechazo a los Estados Unidos. Entonces, en eso basa él más que en otras cosas la actitud ante el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí con eso concluye. Bien. Muchas gracias, Carlitos. Ahora nos va a explicar sobre gobiernos fuertes. Sí. En este artículo, a mí me gusta cómo es del 4 de noviembre del 2007. A mí me agrada cómo lo introduce el doctor Ayau. Posiblemente es por alguna admiración personal que yo tengo con la cultura británica. Y es que él empieza explicando que los críticos del liberalismo dicen que, o los enemigos del liberalismo, como así lo menciona él, se les critica porque dicen que rechazamos el gobierno y los impuestos. Pero el doctor Ayau empieza hablando de la ilustración británico-escocesa, como nosotros la llamamos, ¿verdad? Y él dice, esta ilustración, le llama ilustración liberal, que se dio entre el siglo XVII y el siglo XVIII, fue la que teorizó sobre un gobierno limitado. A diferencia del gobierno, ¿cómo le podríamos decir? Ilimitado, que promovió la revolución
francesa o la ilustración continental francesa, ¿verdad? De un gobierno ilimitado. Entonces, ese contraste para mí me parece a mí muy valioso en este artículo, porque rara vez se menciona la ilustración británico-escocesa. Cuando uno dice ilustración, uno rápido piensa en Francia, pero a mí me gusta cómo él hace énfasis en la ilustración británico-escocesa, que yo creo que le deberíamos dedicar más tiempo a estudiar en nuestras clases y todos, ¿verdad? Porque a todos nos interesa. Ahora bien, el rechazo al gobierno. El doctor Ayau dice que no es cierto, que lo que los liberales rechazamos es un gobierno ilimitado, ¿verdad? Y al hecho de no pagar impuestos, también dice el doctor en este artículo que tampoco es cierto, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de impuestos, estamos hablando de impuestos para funciones específicas del gobierno. Ahora bien, luego él explica qué es el gobierno limitado, o límites al poder, como yo lo llamo en el numeral 3, y consiste en que, primero, obviamente, es limitar la actividad del gobierno. Aquí me gustaría recordar algo. Recuérdense que las constituciones son muy importantes porque la constitución es un instrumento que limita el poder del gobernante, ya que establece límites al poder del gobernante. Y para los ciudadanos es como un instrumento de defensa en contra de ese poder ilimitado. Y obviamente que entonces dice el doctor Ayau que de lo que se trata es de que ese poder sirva para establecer orden y justicia, que entiendo yo que él enmarca esas actividades. Y también él dice que obviamente que atribuirle el monopolio del uso de la fuerza, así lo llama él con esos términos, es para que el gobierno proteja las funciones legítimas del gobierno y no sea para interferir con los ciudadanos, ¿verdad? Y también atribuir el monopolio de la fuerza va en función de la protección de los derechos individuales de los ciudadanos. Y ese poder no debe servir para interferir en la convivencia pacífica de los ciudadanos. Luego, el doctor Ayau, ahí entre líneas, nos habla del intervencionismo y dice él que el intervencionismo es como el mal uso del poder coercitivo del gobierno y que ha limitado los derechos individuales, escondiéndolo tras el beneficiar a otros, el beneficio a otros, que es una falsa concepción pues de lo que debe ser el gobierno. Y me gusta cómo el doctor utiliza un término que a veces no, pues ya casi no se utiliza, es la idea de la hipóstasis o hipostatizar la sociedad, que es atribuirle una conducta como que una organización fuera un ser humano, diciendo la sociedad es bondadosa, el gobierno es generoso. Entonces le estamos atribuyendo características de persona individual a algo que no lo es, ¿verdad? Entonces dice él que con esta figura tratamos de como esconder las malas intenciones y decimos que el gobierno es altruista, bondadoso, honesto, y creyendo que de esa manera se sirve al interés general, pero no es así. Y por último concluye el doctor Ayau este artículo diciendo que la historia, como diciendo la historia nos va a juzgar esta actitud, pero yo le llamé mejor futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el futuro el que nos puede demostrar si una sociedad donde se respetan los derechos individuales es mejor o es más próspera que otras en las que no se respetan esos derechos. Y yo creo que obviamente al final habla de los países ricos y no cabe duda que los países ricos son en las sociedades en las que más se respetan a los derechos individuales. Eso es lo que dice este artículo. Me estoy recordando de un capítulo de la serie La Corona en Netflix y me parece muy interesante precisamente que en los años 60 un primo de la reina
quiso dar golpe de Estado. Me parece muy interesante porque no estaban de acuerdo con el gobierno, con la forma en que estaba gobernando el primer ministro, que era laborista. Y antes de dar el golpe de Estado, le habló a la reina, y a mí me parece realmente una intervención fabulosa cuando le dice a su primo que qué era lo que a él le pasaba, que primero, porque él fuera un familiar de la reina, no podía atreverse siquiera a pensar en que podía representar a grupos económicos para poderle dar un golpe de Estado al primer ministro, y que en otro momento le recordaba que las instituciones de Gran Bretaña tenían un peso muy grande en la historia y que ningún ciudadano, por estar en desacuerdo con las políticas de un primer ministro, podía siquiera imaginar el tratar de dar un golpe de Estado, porque eso afectaba principalmente a los pobladores de Gran Bretaña. A mí me parece un capítulo muy interesante, porque en comparación con Guatemala, nosotros tenemos los golpes de Estado como que fueran comidas tradicionales, ¿verdad? Gracias, Quique. Luego tenemos a Luisi, que nos resumió el artículo Derecho y Economía. En este artículo, Derecho y Economía, Musso aborda la idea de que la economía de mercado es el único sistema que reduce la pobreza y que ha sido aprendido por algunos antes del colapso socialista. También menciona que muchos ignoran el mercado por décadas de ausencia de educación secundaria y universitaria, y subraya que no se puede diseñar el orden espontáneo. Esto es muy importante porque hay muchos políticos que creen que pueden diseñar el mercado, que pueden diseñar la sociedad. La ingeniería social desgraciadamente es muy popular. También habla Musso de que el Estado de Derecho requiere una constitución que proteja los derechos individuales, que son la vida, la propiedad y el respeto a los contratos, decía él, como base democrática. Aquí vemos un par de constantes en Musso. Primero, siempre alusión a la importancia de los derechos individuales, siempre aludiendo a los derechos individuales. Y lo otro, ya fue abordado sobre esta mesa, es que él se refiere a la democracia, como mencionó Carlos, pero yo estoy seguro de que a lo que se refería era un sistema republicano, porque la democracia es el gobierno de la mayoría y la mayoría puede perfectamente abusar de sus poderes legislativos, puede abusar perfectamente de la capacidad de uso de la coerción que hay. Lo único que se necesita es tener una mayoría en el Congreso, y por eso a los demócratas les encanta la democracia. Sobre todo a los demócratas dogmáticos, como decía Hayek. En este artículo, Musso aborda que esta protección a los derechos individuales evita la corrupción, la violencia, el despilfarro y maximiza la eficiencia económica para satisfacer prioridades poblacionales. Muy importante que en el concepto, en las ideas que compartía Musso, es la idea de que los intereses colectivos no deben prevalecer sobre los derechos individuales. Y él añadía, porque es de interés colectivo que se respeten los derechos individuales. Esta idea es muy importante y hay que explicarla muchas veces, porque a veces los críticos, bien intencionadamente o malintencionadamente, saltan con que eso no es cierto, que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los intereses individuales. Pero no es eso a lo que se refería Musso. Musso decía, los intereses colectivos no deben prevalecer sobre los derechos individuales. Y la importancia de la diferencia es como de aquí a Pinula. Finalmente, el éxito depende de la competencia y del enriquecimiento mutuo. La democracia solo funciona si privan esos derechos, es decir, si se comporta como una república.
y no como el gobierno de la mayoría, añado yo de mi propia cosecha. El título de esta columna en sentido común es Gobierno contra el pueblo. Yo ilustré esta parte de la presentación con una escena, con una frase de la película V for Vendetta que dice, la gente no le debe temer al gobierno, es el gobierno el que le debe temer a la gente. Así que pensé que se aplicaba para gobierno contra el pueblo. Aquí lo que Manuel Ayau señala es que el gobierno señala el cinismo del gobierno al manipular los recursos públicos para presionar al Congreso en impuestos como el de la gasolina. Ustedes saben perfectamente que cada vez que compran un galón de gasolina pagan, no me acuerdo cuál es la cifra, ojalá que alguien se acordara por aquí o se la pregunte a Grok. Y pagamos X cantidad de impuesto para las carreteras. Y las carreteras en Guatemala, estamos hablando en 2025, las carreteras en Guatemala están hechas lata, a pesar de que todo el tiempo estamos pagando impuestos para las gasolinas. Luego en ese artículo, Musso critica el falso anuncio del fin del proteccionismo y la defensa del libre mercado, mientras que persiste la pobreza, porque el gobierno es cínico. Siempre está diciendo, estamos teniendo éxitos al combatir la pobreza, siempre tenemos éxitos en garantizar la competencia, y todos sabemos que nos están dando atol con el dedo. Musso también denuncia la subordinación de los derechos individuales a intereses grupales y la falta de prioridad en infraestructura. Eso ya lo abordé hace un momento, pero ciertamente que en Guatemala la infraestructura está abandonadísima desde el tiempo que se escribió esta columna hasta ahora. El aeropuerto está en el abandono, las carreteras están en el abandono, hay colas de barcos para utilizar los puertos. Y como se dice en mi pueblo, la infraestructura está en trapos de cucaracha y así no se puede salir adelante. En este artículo, Musso ejemplifica también el colapso del derecho de vía del ferrocarril invadido por falta de protección estatal. Este es un problema viejo. Las vías del ferrocarril fueron invadidas y nadie tiene la autoridad moral ni la autoridad legal para desalojar esas vías y hacer que funcionara el ferrocarril con todos los beneficios que eso podría traer. Finalmente concluye que el clientelismo y la inacción perpetúan un futuro sin desarrollo real. Y aquí parece que Musso hubiera tenido una bola de cristal y hubiera visto el gobierno en 2025, donde el clientelismo y la inacción acompañan a la ineptitud. Ahí me quedo. ¿Alguien averiguó cuánto es el...? Superior a 4.70, de regular 4.60 y de diésel 1.30. Pues de gasolina súper usted paga 4 quetzales con 70 centavos para que las carreteras estén como estén. En línea con lo que acaba de hablar, nos toca el precio del petróleo, que nos lo va a exponer Oscar. El tema de los impuestos es bastante interesante y en este artículo precisamente Ayau critica no solamente el hecho de que nosotros paguemos, bueno, en ese entonces el 28% en impuestos de la factura final de gasolina, sino que también el tema de los cárteles, cómo ellos restringen la oferta para poder mantener los precios del petróleo bastante altos. La verdad que este artículo me llamó mucho la atención porque fue escrito en mayo del 2008 y les puse ahí una tablita con el precio histórico de mayo del 2008. Y bueno, ese año empezó el precio de la gasolina con 28 quetzales con 94 centavos y para mayo estaba 33.37. Entonces podemos ver la preocupación de Manuel Ayau. Si decimos, bueno, estamos en enero en 28 quetzales y ahorita vamos por mayo y ya están 34 casi, sin duda alguna era un tema a tratar justamente en esa época. Hoy en día, no lo sé, si vamos ahorita el precio de la gasolina está bajo, 28.20, de precio de la semana pasada, y
este es un precio que ni siquiera está ajustado por paridad de poder adquisitivo. Entonces hoy en día sí que nos saldría muchísimo más económico la gasolina. Eso también nos ayuda a dimensionar la gran preocupación de Manuel Ayau. Les dejé a propósito el dato promedio del galón de gasolina en el 2002, que era de 14 quetzales, y ya el promedio del 2008 era de 31, se duplicó. ¿Sí? Imaginemos eso. Sin duda alguna era uno de los temas a tratar en la época. Pero algo que también quiero resaltar también, como ya lo había mencionado, es la crítica que hace hacia los cárteles, ¿sí? Nos empieza especificando que para poder producir petróleo necesitamos, perdón, para poder producir gasolina necesitamos un 97% de petróleo, y es contrastante porque, no sé si para los que hemos venido a clubes de lectura anteriores, sabrán que una de mis preocupaciones ahorita es el tema del decreto 17-85, que va a incluir el 10% de etanol en nuestro combustible a partir del otro año. Bueno, es bastante interesante porque eso en teoría tendría que hacer muchísimo más económico el tema del combustible, pero claro, a cambio de eso vas a tener que arruinar no sé, varios carros que son del 2005 para abajo que no están aptos para este tipo de combustibles. Fuera de eso, me gustaría resaltar también algo que mencionó Luisfi sobre el clientelismo, ¿sí? Sobre el lobby político que pueden existir, y creo que el decreto 17-85 es uno de ellos. Que me interesa un montón, y bueno, ya para terminar, quería resaltar que sí, 4 quetzales con 70 centavos cada vez que nosotros vamos a la gasolinera es lo que pagamos por cada galón de gasolina, cuyo objetivo en sí debería de ser mantener las carreteras del país nítidas. Y bueno, por ahí alguien puede decir, pero eso no es una doble tributación. Si estás pagando IDP de 4 quetzales por 70 y luego a eso le pones el IVA, la verdad es que no. O sea, sí, pero la justificación es muy buena. El IDP está tratando de restringir y es un impuesto singular, y el IVA grava el consumo, entonces legalmente sí se puede. IDP, impuesto directo sobre petróleos, derivados de petróleo. Derivados sobre petróleos. Y ese lo pagan cada vez que utilizan gas propano. Y lo que más me gusta, bueno, lo más curioso es que creo que los carros que más destruyen la carretera son aquellos que funcionan con diésel en su mayoría, y son los que menos pagan. Si se dan cuenta en la tabla, el IDP es 1 quetzal con 30. Sí, no fue a propósito, perdón. 1 quetzal con 30, y son los que probablemente arruinan más las carreteras. Bastante curioso. Un par de observaciones. Uno, el 2008 es importante porque hay una recesión, y uno de los fenómenos que sucedió en el 2008, en enero, para ser más exacto, fue la primera vez que el petróleo pasó de $100. Entonces sí, la presión del incremento del precio del petróleo en esos años por la recesión fue, o sea, que se derivó en la recesión del 2008. Era una época donde este tema estaba bastante caliente. Dicen que subió a 100 por una excentricidad de un millonario que dijo: voy a comprar el primer lote de petróleo más de 100, lo compró, lo vendió en 90 y algo y perdió unos cuantos dólares, pero quedó registrado como el primero que hizo pero hay un fenómeno psicológico, ¿va? Entonces el que se ha roto el 100 ya se abrió, se fue. Y lo otro, la doble tributación, sí me acuerdo que en algún momento se hizo una impugnación, porque la forma en que se calculaba era más el IDP más el IVA. Entonces la doble tributación es que había IVA sobre el impuesto. Entonces lo que hicieron fue separarlo. Entonces del total de la venta antes del IVA se le carga por un lado el IDP y por otro lado el IVA a la gasolina. Y con eso resolvieron esa crítica en ese momento de la doble tributación. Y por supuesto, como muchas cosas sabemos, si fuera bueno, ¿por qué no lo hacen para todos? La idea de que los transportistas paguen menos es porque obviamente ese costo se lo transferirían a los bienes y generaría inflación. Entonces, por eso es que pagan menos, para que no encarezca el transporte y los bienes de consumo sean los que se hacen más caros. Bien, gracias, Tono. Tenemos el siguiente punto, que es el mito de Keynes. Pues como decían ustedes al inicio, ¿verdad? Manuel Ayau era fantástico para hacer simple conceptos que podían lucir complejos o enredados. Y en mi mente, que no es ni política ni económica, la forma en que
él simplifica y explica el mito de Keynes, me parece muy, muy valioso para que cualquier persona, el público en general, a quien iban dirigidas esas columnas de prensa, pudiera tener el acceso a cuestionar conceptos que se transmiten como mitos, ¿verdad? Casi que de boca en boca. Ahí les puse la fotografía de Keynes y me llamó la atención porque en el texto Musso inicia comentando la anécdota de cómo uno de los discípulos seguidores del pensamiento de Keynes se presenta ante un público universitario, me parece, y, y se expresa de tal manera sobre los conceptos económicos de Keynes que el mismo Keynes ahí presente le dice, wow, ni yo soy tan radical, ni soy tan keynesiano como son mis seguidores keynesianos, ¿verdad? O sea, sí es notorio cómo una idea puede trasladarse en los grupos sociales adquiriendo matices que ya están fuera incluso de la evolución de las ideas que pudo haber tenido alguien como Keynes en su momento, ¿verdad? Que es lo que sugiere esa anécdota. Y bueno, pues sencillito, ¿verdad? ¿En qué consiste el mito? Es que aumentar la cantidad de dinero estimula la economía, ¿verdad? Es la explicación del proceso de inflación, que lo que se va a hacer es aumentar los precios. Y Musso rescata el concepto de un economista de apellido Say, que fue poco estudiado, poco atendido en sus ideas, y Say decía que toda oferta genera su propia demanda. Si yo brindo bienes y servicios que sean de valor, que sean un aporte y que producen una demanda en un posible consumidor, entonces yo voy a tener acceso a dinero, que es contrario a la idea de que lo que necesita la economía para activarse es inyectar dinero. Esta ley de SAI indica lo que hay que colocar son bienes y servicios por los cuales las personas estén dispuestas a poner dinero en el sistema económico, ¿verdad? Entonces me parece que es uno de los conceptos económicos más básicos, más claros y de manera más contundente, Musso escribe para transmitir que la verdadera estabilidad económica solo existe en una sociedad libre donde las reglas del juego, como él decía, ¿verdad? La propiedad, los contratos y la competencia se respeten plenamente. Y entonces, este tipo de lo que serían errores económicos, creer que inyectar dinero mejora la economía, él decía, aquí hay un error moral, ¿verdad? Él llegaba a ser tan contundente en ese sentido de eh, de la crítica del pensamiento keynesiano, ¿verdad? Así es que se puede decir que el orden espontáneo y la honestidad, la ética económica, es lo que podría ser la contraparte a esta idea keynesiana de proteccionismo supuesto de la economía y usando el dinero. Así es que ese es lo que yo les quería compartir, que a mí me permitió percatarme nuevamente de esa forma tan rica, fascinante, además entretenida, en que escribía Muso para poder explicar los fenómenos económicos a personas no economistas ni que tuvieran una formación en economía, ¿verdad? Eso es para mí es un legado que es lo que me deja la lectura de estos eh, 50 años de sentido común. Y le agradezco mucho al Centro Henry Hazlitt por ofrecer estos espacios que son verdaderamente una riqueza para mantenerse uno con ese músculo bien, bien activo
de los principios y los valores que inspiran la misión de la universidad. Así es que mil gracias y esa es mi reflexión. Muchas gracias, Lourdes. Y como nos dice, ¿verdad? Como el Muso nos explica de una forma tan sencilla uno de los puntos más fuertes de Keynes, ¿verdad? Y cómo influyó negativamente en la economía en distintos momentos, ¿sí? Y como lo fue el incrementar la demanda para mejorar la economía del país, ¿sí? Y luego nos habla de la ley de Say, que también es una ley un poquito difícil de comprender, ¿sí? Y no lo explica tan fácil, ¿verdad? Gracias, Lourdes, por su intervención. Y ahora vamos a pasar a Carlitos. A él le gustó lo de Estados Unidos. Este artículo se llama El éxito de los Estados Unidos, lo publicó el 28 de febrero del 2009. Este es un artículo bien interesante, porque empieza a hablarnos de que los Estados Unidos es la primera democracia moderna. Yo de nuevo, insisto, posiblemente él debe haber escrito la primera república moderna. Es interesante porque todas las repúblicas que se habían fundado, especialmente en España y en Iberoamérica, se habían fundado alrededor de familias. Incluso en Europa, de los estados nacionales, digamos, Francia alrededor de los Valois, Italia alrededor de los Garibaldi, España bajo los Castilla y Aragón, o los Aragón. Lástima que no está Fernando. Entonces, pero eran familias, pero los Estados Unidos no. Los Estados Unidos es la primera república o nación que se va a fundar en y eso es muy interesante. Yo les aconsejo una obra de Rothbard, que creo que tiene 5 tomos, y es la historia de Estados Unidos. Es impresionante cómo él explica estas cosas. Muy bien. Pero entonces, dice el doctor Ayau que bueno, que esa república moderna, miren, otra cosa, yo creo que el error de llamar la democracia se lo debemos a Alexis de Tocqueville, pero eso vamos a hablar después. Bueno, entonces, el doctor Ayau dice que la Constitución de 1788 sirvió de ejemplo para otras naciones, ¿verdad? Por ejemplo, él escribe que les ha servido de ejemplo a Polonia, Francia, incluso a la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Recuerden lo importante para nosotros, Cádiz, y para muchos países hispanoamericanos. Luego él menciona a Alexis de Tocqueville, al que yo mencionaba antes. Alexis de Tocqueville nos advierte de la tiranía de la mayoría. Y este es un principio, ¿verdad? Que los liberales hemos volado porque si bien primero al gobierno, como vimos en el artículo de gobiernos fuertes, la idea era de limitar el poder coactivo del gobierno, después vimos el peligro de Tocqueville de la tiranía. Entonces, decía yo que posiblemente a él se le debe ese error de llamar la democracia porque por su obra que él publica que se llama La democracia en América. Igual que la mala interpretación que hizo Montesquieu, ¿se recuerda? De Inglaterra. Errores hemos arrastrado en la historia. Entonces, el doctor Ayau nos explica, digamos, que los padres fundadores se basaron en verdades evidentes, como la que todos fuimos creados iguales, dotados de derechos inalienables, y que estos derechos que después se plasman en la Constitución son vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que el gobierno, dice el doctor Ayau, pues, que en los Estados Unidos el gobierno se ha constituido para asegurar los derechos y que el poder ha derivado del consentimiento de los gobernados. El doctor Ayau nos dice que los padres fundadores vieron de la importancia de que esos derechos de la vida, la búsqueda de la felicidad, eran el fundamento en el que se basó los Estados Unidos. Ahora, a mí me gustó este artículo porque, lo que no hacen muchos, ¿verdad? Él menciona, dice, bueno, pero a excepción de la esclavitud. La esclavitud, pues es una mancha que
que tenemos en la historia. Y él dice que, bueno, a excepción de la esclavitud, que esa la arrastramos de los tiempos coloniales. Y recuérdense que la diferencia, ¿verdad? Nosotros en Hispanoamérica fuimos virreinato, los Estados Unidos fue colonia. Y dice él que esta esclavitud es herencia del viejo mundo. Eso me parece muy interesante, ¿verdad? Sobre esto ustedes pueden profundizar en la historia de los Estados Unidos. Bueno, entonces, esta nación que se basó en principios, en los derechos fundamentales, dice el doctor Ayau, ahora está como, ¿cómo diríamos? Retrocediendo, ¿verdad? ¿Y por qué estábamos como retrocediendo? ¿Sí? Dice él, es por la influencia progresista. A mí me sorprendió que él usara ese término. ¿Y en qué consiste la influencia progresista? Dice él, bueno, en el abandono de los principios fundamentales. En la creencia que el gobierno central puede resolvernos los problemas. Porque antes el gobierno central solo hacía lo que la Constitución le permitía, pero ahora como que se está extralimitando. Y él al final termina el artículo diciendo, obviamente que solo el mercado nos puede asegurar el éxito, porque él dice que el mercado tiene que fundamentarse y que es espontáneo y que los individuos que actúan deben ser principalmente individuos que actúan en base a principios éticos y jurídicos. Así termina este interesante. Gracias, Carlitos. Y ahora tenemos que la persistente pobreza. Antes nos dice, la pobreza se combate solamente no obstaculizando la creación de riqueza. Entonces, Tono, por favor. Traté de encontrar la columna de estas dos personas, Sandra Valdés y Oscar Figueroa, pero no la encontré. Porque hubiera sido interesante contrastar lo que él escribe porque pareciera ser una respuesta a lo que ellos habían escrito. No indispensable para entenderlo, la columna, pero creo que se hubiera sido enriquecedora complementarlo. Yo creo que la parte interesante es que Musso plantea que la gente visualiza la pobreza como que si hubiera un pinky cerebro ahí conspirando contra la población. Y entonces dice, seamos sinceros, o sea, nadie, la empatía y la compasión es natural del ser humano y nadie que no sea un psicópata le va a causar molestia a la pobreza, pues, o sea, partamos de ahí y podamos platicar. Es que pareciera como que unos creen que los otros son creadores de pobreza y que quieren destruir a la gente. Y es ese discurso de pinky cerebro maligno que nos dice Musso, muchos pretenden explicar la pobreza como si fuera producto de alguna voluntad malévola. No, o sea, no podemos ni sentarnos a hablar si no partimos de un punto en común, que la realidad es que es así. Cuando vemos ahorita es un buen momento para analizar esta columna con la elección del alcalde de Nueva York, porque ¿cuál es la solución ante la malévola mente que quiere crear y mantener a la gente pobre? Que el gobierno haga algo. Entonces el gobierno va a hacer algo y va a resolver el problema. Y Musso nos dice claramente, eso lo hemos venido haciendo tantas y tantas veces, que está más que probado que no funciona. Regresemos a cosas que hemos hablado en columnas anteriores, a los principios de los derechos individuales, que el gobierno se encargue de eso, y la gente sola va a poder, que es la evidencia que tenemos histórica, la gente solita, por medio de esa producción empresarial, vamos a poder salir de la pobreza que a todos nos molesta. No solo a los que creen que están del lado del gobierno y son del lado de los buenos y malos. Al final de cuentas es un problema de todos, pero no es a través de el gobierno haga algo que se resuelve, trabajemos, emprendamos con la tranquilidad de que el Estado protege mis derechos y ya tocará mi creatividad, mi productividad, el poder ofrecer lo que decían hace un ratito, algo bueno para la gente, y la gente, lo decía Lourdes, va a ir saliendo adelante. Entonces, eso básicamente me pareció, repito y cierro,
que sí tenemos un punto en común, que si lo reconociéramos sería más sana la discusión. Dejemos de pensar en ese pinky cerebro que no quiere decir que no haya algún psicópata por ahí que sí lo crea, pues, pero es muy fácil eliminarlos. Oscar nos va a presentar el artículo Todos ganan. Como le introducen es, muchos ridiculizan la teoría del derrame, pero pocos la entienden. Entonces vamos a escuchar qué escribió el doctor Ayau en agosto del 2009. Bien, bueno, este artículo me ha encantado bastante. Honestamente, cuando leí el título dije, no sé de qué va a tratar. Me imaginé otras cosas, no de lo que realmente trataba. Y es una explicación sencilla de la importancia del proceso de capitalización y cómo es que debemos de fijar los salarios. Dentro del artículo, pues el doctor explica cómo cuando un empresario incorpora capital en su proceso productivo, aunque podemos pensar que va una especie de pinky cerebro de que lo hace por su propio beneficio para poder obtener muchísimas más ganancias y ahorrarse en mano de obra, pues realmente ganamos todos. ¿Por qué? Porque el salario es igual a la productividad de un trabajador, ¿sí? Entonces, si incorporamos capital al proceso productivo, automáticamente vamos a hacer que el trabajador sea muchísimo más productivo. Y si salario es igual a productividad, pues va a obtener muchísimos mejores salarios. Normalmente la gente le tiene miedo al desplazamiento de la mano de obra, ¿sí? Pero ahí el doctor nos explica que, bueno, esta mano de obra que es desplazada puede ir hacia otros sectores donde va a ser muchísimo más productiva. Y no hay que olvidar que para poder incorporar ese capital, pues también se tuvo que existir la combinación entre recursos naturales y mano de obra. La única forma en la que exista el capital es a través de los dos factores originarios, que es naturaleza o recursos naturales y la mano de obra. Bien, entonces realmente no es tan malo incorporar capital y de hecho pone varios ejemplos. Si al final va a reducir el costo de producción, eso se va a traducir en precios más bajos. Precios que el mismo obrero va a poder comprar, digamos, en los bienes que él normalmente consume y va a disfrutar de un mayor salario real. También introduce la diferencia entre salario real y salario nominal, entendiendo al salario real como el para qué me alcanza, ¿sí? Al final y al cabo, pues da un poco igual si yo gano los mismos 4,000, 5,000 quetzales, si hoy en día me van a alcanzar para muchísimo más que para lo que me alcanzaban hace 2 años, ¿sí? Si los precios bajan, mi poder adquisitivo, aunque yo me mantenga el mismo ingreso, pues va a aumentar. La verdad que está bastante interesante, lo cuenta en palabras sencillas. Yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que él tenía esa facilidad de contar temas complejos y hacerlos ver de forma sencilla. Ahora, sin duda alguna, pues si él estuviera con vida y nos estuviera contando libros, lo haría de unas palabras muchísimo más sencillas todavía. Pero un tema bastante interesante y una vez más trayéndolo a la realidad actual. Hace poco que se estaban fijando el salario mínimo, pues no es un tema de salario mínimo el aumentar los salarios, ¿sí? Es un tema de productividad. ¿Y cómo podemos aumentar la productividad? Únicamente a través del capital. Y para que exista capital, no se nos debe olvidar que debe existir ahorro. Y con el miedo de que el capital siempre va a desplazar la mano de obra, pues no hay que olvidar que, bueno, Rothbard también lo escribió en un libro, el capital por sí solo es muerto, pues necesita de los otros factores productivos para poder ser productivo. Entonces siempre va a necesitar de la mano de obra para poder ser productivo en alguna de las etapas. Es ese miedo irracional a que las máquinas nos van a controlar. Bueno, pronto con la IA ya la gente puede pensar, pero no, al final no podemos sustituir los factores originarios, que sería tierra y mano de obra. Y bien, bastante interesante. Gracias, Oscar. Antes de pasar al último artículo con el que va a ser el cierre de broche de oro, Karen, quiero leer lo que Julita nos había trabajado. Ella me había mencionado algo que yo lo recordé y me dijo que estaba muy emocionada con platicar sobre este artículo porque lo relacionaba con algo familiar. Entonces a mí me quedó la duda, ¿qué es lo familiar con lo que lo relacionó Julita? Es un artículo que escribe el doctor el 31 de diciembre del 2007. Voy a pensar que lo familiar es esa reunión que tenemos en familia y que algunos acostumbran a las 12 comerse las 12 uvas
Sí les da tiempo. Sí, hay chicas que acostumbran a meterse abajo de la mesa porque dicen que así conseguirán una buena pareja el siguiente año. Sí, yo lo he visto hacerlo a mis sobrinas. Y muchas más, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que deseó el doctor Ayau en el 2007? Ya hace, ¿qué? 18 años más o menos. Entonces, él pide, dice, no pierdo la esperanza. Y cada párrafo empieza con eso, no pierdo la esperanza. De que algún día echemos por la borda al basurero intelectual todas las teorías derivadas del fracasado colectivismo utópico que considera al ser humano como un instrumento de la sociedad y no como una criatura de Dios. Luego dice, no pierdo la esperanza de que algún día podamos recobrar una Guatemala en la que el gasto público se destine a lo que genuinamente es bienestar social como un sano y eficiente organismo judicial. Ya hablamos de las carreteras, ¿verdad? No pierdo la esperanza de que se comprenda que el fin no justifica los medios y que toda redistribución es un robo a quienes ya los miembros de la sociedad dispusieron libremente retribuir por producir las cosas que la sociedad misma escogió, para dárselas en propiedad a quienes no las han producido. No pierdo la esperanza de que en Guatemala liberemos a los trabajadores víctimas del engaño de sus llamados protectores, sin poder de negociación de sus salarios. No pierdo la esperanza de que en Guatemala recobremos nuestra dignidad como país y no permitamos la interferencia de países y organizaciones extranjeras, aunque sean amigas y tengan al parecer buenas intenciones, y aunque nos regalen dinero con tal de que pongamos en práctica sus consejos. No pierdo la esperanza que en Guatemala se rechacen y desprestigien para siempre todas esas iniciativas exacerbantes, racistas para dividir a los guatemaltecos según su etnia, origen y cultura, y que en su lugar surja una sociedad armónica. No pierdo la esperanza que en Guatemala se reconozca que con todos sus defectos, debemos agradecer al ejército por habernos salvado del terrorismo guerrillero marxista. No pierdo la esperanza de que en Guatemala finalmente se entierre el socialismo, como se hizo en Europa con el nazismo, y se abandone el doble estándar moral en la enseñanza de la historia. Y por último dice, pero no pierdo las esperanzas de que en aras del interés general priven los derechos individuales y así merezcamos vivir muchos años felices. Pues tenemos su deseo del doctor Ayau hace 18 años. Muy bien, y vamos a pasar al último artículo. ¿Sí, Tono? No, es que ese artículo me llamó la atención porque es un tema que de repente sale. Habla de la sociedad armónica, que se elimine la discriminación basada en la tolerancia. Yo creo que el tema de la crítica a la tolerancia es importante porque ahí sí. Porque la tolerancia es lo que nos tiene como nos tiene. O sea, una cosa es respeto, otra cosa es tolerancia. Pero es algo que he escuchado en algunos otros foros que se critica. Incluso está en el diario de la universidad, en alguna parte que habla de tolerancia. ¿Y por qué tolerancia y no respeto? Gracias, Tono. Nos deja pensando al respecto. Y ahora Karen nos va a platicar del último artículo con el que cerramos el libro y nos quedamos con muchas inquietudes. Dice, nadie aceptaría vivir bajo un sistema en que unos tienen más derechos que otros. El artículo lo escribió el doctor Ayau en agosto del 2009. Por favor, Karen. Y es de agosto de 2009, efectivamente. A ver, y luego querría hacer un comentario muy, muy breve, que ya tenemos solo un par de minutos con eso de la tolerancia. A ver, primero el artículo, Laguna Cultural. Dice Musito, de feliz recordación, cito literalmente, padecemos de una laguna cultural que ignora cómo funciona una sociedad libre. Digo, por eso se fundó la Marroquín. De no ser por la Marroquín, digo, esa ignorancia de cómo funciona una sociedad
libre, basada, dicen los derechos individuales, basada en el respeto a los derechos individuales. Digo, sin la marroquín, yo creo que Guatemala sería Ecuador o Bolivia. Digo, esa laguna cultural, dice Musso, se paga con pobreza. Y yo añadiría de mi propia cosecha y con crispación social. Entonces, una sociedad basada en el respeto a los derechos individuales no pretende igualar oportunidades, que la oportunidad tiene mucho de aleatorio. Digo, nadie puede garantizar igualdad de oportunidades. La única igualdad posible y deseable en la vida social es la igualdad de trato, igualdad jurídica, igualdad ante la ley, que es concomitante con la igualdad ontológica, esa igualdad en dignidad y derechos. Bueno, entonces, piénselo, dice Musso, si se pretende igualar oportunidades, necesariamente se desigualan derechos. Es obvio que las oportunidades no serán iguales para todos, porque como tienen tanto de aleatorio, luego la oportunidad depende eso del lugar en donde uno nace, la época en la que vive, incluso la suerte, ¿verdad? O la fortuna, o la familia que uno tiene, sus diferentes talentos, su combinación de aptitudes únicas, su propensión, digamos, moral a ciertos defectos. Todos tenemos un defecto dominante, o dos, o tres, Y también en cuanto a virtudes, ¿verdad? Que la sabiduría, que la prudencia, que la fortaleza, en fin. Entonces, nos insta Musso a que hagamos, dice, un ejercicio intelectual. Haga una lista de sus derechos. No los que dependen de la democracia, porque esos no son derechos, esas son concesiones, ¿verdad? De los poderosos que creen que pueden arrogarse esa facultad como si fuera un señor feudal de decidir, ¿verdad?, cuáles son tus derechos. Como siempre lo cito al de la OEA, el Almagro, que cuando tomó posesión dijo, más derechos para más personas, ¿verdad? Como si fueran concesiones graciosas del poder. Entonces dice Musso, haga una lista de sus derechos, es decir, los que son inherentes a usted en tanto ser humano. ¿Ven que son los únicos que sostiene y que defiende la tradición liberal? Vida, libertad y propiedad. No porque eso así lo hayan pensado nuestros filósofos liberales o porque así lo haya opinado Musso, sino porque son los únicos que generan obligación para todos los demás. Tu vida, tu libertad, tu propiedad nos establece la harta obligación de respetarla, de no atentar contra ella. Y lo mismo, yo estoy obligada respecto a la vida, libertad y propiedad de todos los demás. Entonces, esa laguna cultural, ese no entender, ¿qué es derecho? Ese no entender cómo funciona una sociedad basada en el respeto a los derechos individuales que deben primar sobre los intereses colectivos y sobre los intereses individuales también. Nunca el interés debe primar sobre el derecho, sino al revés. Bueno, esa laguna cultural, dice, se paga con pobreza. Y yo diría también con crispación. Una nota en cuanto a la tolerancia. Es que, José, tolerancia, no se entiende qué es tolerancia, es un concepto negativo. ¿Verdad? Tolerancia no es acepta, comprende, comparte. No, tolerancia es no juzgues a otros tomándote tú como modelo. Por eso digo, el racismo, el clasismo es profundamente intolerante, ¿verdad? Black Lives Matter. O sea, yo soy el rasero, yo soy la medida, yo soy el criterio. Y todos los demás, los que no son black, o sea, all your lives won't matter, ¿verdad? Okay. Lo mismo, todo tipo de racismo, ¿verdad? Nosotros los descendientes de los pueblos originarios y ustedes descendientes de los invasores europeos, 500 años de resistencia que tanto le gusta a Carlitos, es profundamente intolerante, porque yo, la nieta de los mayas, yo soy el rasero, soy el criterio, soy la medida y todos los demás
inferiores, ¿verdad? Entonces, no juzgues a otros tomándote tú como modelo. Entonces, a las personas se las respeta siempre. La tolerancia solo se extiende a las personas, no a sus ideas, sino a sus acciones. ¿Ya? Porque las acciones se juzgan. Es que si no juzgáramos, señores, no habría derecho, ¿verdad? Si no juzgáramos acciones. Y si no discutiéramos ideas, yo no comparto tu idea, pero la respeto. Es que hay ideas que no son respetables, son monstruosas. No, en serio. Las ideas no son para respetar, ¿verdad? O sea, es que hay ideas que no son respetables. A las personas se las respeta siempre. Pero la tolerancia no se extiende a las ideas que son para discutir y no se extiende a las acciones que son para juzgar. Entonces, digo, Musso sí tenía, o sea, la tolerancia, ¿verdad? No más que hoy se le llama tolerancia, eso a blandenguería. Ay, no juzgo, I'm not judgmental. Han visto que la gente se precia de ser not judgmental. Eso es no usar la cabeza. Pues sí, es que las acciones hay que juzgar. Gracias, Karen. Siempre sus aportes son muy buenos y nos hace explicaciones de ciertos temas. Bueno, les agradezco a todos. Sí, Luis, sí, por favor. Esta es una de mis anécdotas favoritas de Musso y la contó Ricardo Zuloaga de Venezuela cuando fue el homenaje a la vida de Musso. Y cuenta que estaba Musso y don Ricardo en un concierto de una orquesta sinfónica. Y esto es antes de los mensajes, esto es antes de WhatsApp. Y entonces salen los músicos, todos vestidos de frac, y Musso le pasa un papelito a don Ricardo que decía, vos, esto va a estar muy triste, ya viste que todos vienen vestidos de negro. Y en eso empiezan los músicos a afinar y encontré un poco para que recuerden cómo es ese momento de la afinación. A ver si se logra oír. ¿Sí? Y le pasa a Musso un papelito que dice, ya viste que ni siquiera están tocando la misma melodía. Pues ese era Musso, genial y con un sentido del humor espectacular. Bien. Gracias, Luisfi. Conté ahorita, me salieron 172 artículos los que leímos. Tuvimos 9 meses continuos en los que leímos entre 15 y 20 artículos en cada reunión y creo que sí aprendimos mucho de muchos temas porque Musso cada 15 días hablaba de otro tema. Algunas veces sí fue consecuente con su artículo anterior, pero él trataba de abarcarlo todo y eso nos dice el conocimiento que él tenía. Y cómo yo creo que en cada momento él estaba observando lo que estaba pasando y lo iba a escribir. Así que muchas gracias y damos por terminado. Muchas gracias.